pues abrimos el turno de preguntas, cualquier cuestión que haya podido suscitar algún tipo de duda o inquietud en los asistentes y bueno, incluso cosas que no se hayan tratado por ninguno de ellos y que entendáis que pueden ser resueltas por alguno de los dos, incluso hasta por el moderador. Tengo una pregunta que nos viene de Twitter sobre Flash, sobre el uso que hacen de Flash las plataformas de venta o instituciones. La pregunta es, ¿quién ganará? ¿Apple o quienes utilizan Flash como herramienta en la web? Los dos. Bueno, supongo que a todo el mundo sabe que Flash es aquello. Todos los banners horrorosos que habéis visto en la web básicamente están hechos en Flash. Y cuando salió el iPhone, Steve Jobs decía que era un dispositivo que permitía acceder a toda la web, menos un cachito, que es la parte realizada en Flash. Esto en Adobe, que es la empresa que había comprado hace relativamente poco a Macromedia, que es la empresa que había comprado a los desarrolladores originales de Flash, les sentó como una patada bastante potente, porque además esto lo anunciaron con probablemente no tan mala intención como pareció, pero sí mucha. ¿Qué ha hecho Apple? Apple lo ha apuntado muy brevemente durante la presentación. Apple no ha matado a Flash, Apple ha matado un formato de archivos que acaba en SWF y que tú incrustas en una página web y que normalmente además ha sido muy mal usado. Flash ha ganado muchísimos enemigos a lo largo desde el 2000 hasta ahora. Casi todo el mundo se ha acordado de la madre que parió Flash en más de una ocasión. Y sin embargo, el iPhone no ha matado a Flash, la herramienta de producción de contenidos. Lo leía hoy, no me voy a acordar, pero una de las aplicaciones que hay hoy como featured en el App Store de Apple está desarrollada con Flash. Y hay unos cuantos números 1 en ventas en la App Store de Flash que están de Apple para el iPhone y para iPad que están desarrollados con Flash. Flash es una herramienta para poner contenidos digitales y como tal pues le pasa un poco como a las operadoras, o sea, mientras está aportando valor supone un negocio muy interesante, es decir, si deja de aportar valor y la atrapa el resto del mercado, por grande que sea la empresa, se viene abajo. Eso es un riesgo que afrontamos casi todos. Es decir, y en sectores en los que hay cambio continuo, eso varía. Si tenemos que especular un poco, yo siempre he tenido mi teoría de la conspiración sobre Apple, Steve Jobs y Flash, que no es tanto de Flash es una mala tecnología. Adobe tiene otra tecnología, otra extensión de ficheros que fabricada por Adobe en entornos Apple no funciona muy bien. Es el .pdf. El lector de PDF es nativo, ahora no es tan malo en Apple, pero durante bastante tiempo ha sido catastróficamente malo. Es de Apple se lo miró, decidió que no podía vivir sin el formato de archivos PDF y la vista previa de Apple, desarrollada por Apple, lee esos archivos y lo hace de manera mejor, o como mínimo hace un par de años lo hacía de manera mejor que el lector que fabricaba Adobe. O sea que no es que Apple se quiera cargar a Adobe. ¿Qué pasa? Tú has incidido bastante. La batería del móvil es el factor del que dependemos todos. Es decir, no te puedes quedar sin móvil a las 6 de la tarde cuando vas a volver a casa a las 11 de la noche. Cualquier cosa interactiva en un móvil se come la batería de una manera salvaje. Y en 2007, la única manera de hacer cosas interactivas con el móvil, en el navegador del móvil, era hacerlas en Flash. Desde una vez que te has cargado Flash, te has cargado la interacción y te has ahorrado un buen montón de consumo de batería. Apple sabía perfectamente que eso iba a dejar de ser así, que hay JavaScript y que hay HTML5 y que hay muchas otras maneras de hacer estas cosas, pero si te cargas Flash dejas de tener esa interacción en el navegador durante 2 o 3 años. Y mientras tanto tienes a la ley de Moore para ayudarte, y eso lo ha hecho, como lleva funcionando los últimos 40 años, y podías tener la confianza de que las baterías mejorasen
como decía Jesús, las baterías algo han mejorado, pero no lo suficiente, con lo cual ahora que ya comienza a haber tecnologías para que haya interacción en el navegador rica y potente y muy interesante con alternativas a Flash, el procesador consume mucha menos energía para esa interacción. Y de hecho, o sea, no es solo que haya aplicaciones en el App Store, sino que la última versión de Flash que acaba de salir, que es la CS6, viene con un montón de bibliotecas para que tú generas los contenidos con Flash y con el resto de productos de Adobe, que tiene un ecosistema muy grande, y los acabas exportando en JavaScript. Y los acabas viendo en el navegador del iPhone y en el navegador que sea. Y lo que quieres es que sea interoperable, que tu contenido funcione en todos lados y que no te pase como a los señores del Technology Review del MIT, que inviertas mucho en desarrollo para tener 350 tristes suscriptores. Resumiendo, yo creo que Apple le dio al botoncito de la pausa de la tecnología de Adobe de dejar de dar por saco durante 3 años o 4, a ver si mientras tanto podemos hacer. Adobe se puso a correr para intentar evitar ese gran obstáculo que le habían puesto y mejoró. Y mejoramos gracias a la competencia y gracias a los obstáculos que nos ponen. Y además tuvo la suerte que en esos 3-4 años Adobe y Adobe Flash no le han salido competidores que hayan sabido ocupar ese nicho antes que Adobe. Con lo cual, una combinación de suerte, de saber responder a los retos y de aprovechar de la tecnología ha hecho que, de hecho, Apple siga ganando y siga ganando muchísimo. Nadie lo va a discutir y siguen teniendo 100.000 millones de dólares en efectivo en el banco. Pero que desde que Apple censuró el reproductor de Flash en el navegador del iPhone, Adobe ha echado a gente y tal, pero tiene mejores resultados económicos, con lo cual, de hecho, han ganado los dos. Apple mucho más que Adobe, pero Adobe sigue estando muy bien posicionado como para ser el fabricante de herramientas de contenidos digitales. ¿Tenemos por ahí otra consulta? Es mi turno. Yo lo voy a consultar, pero voy a decir lo que me preocupa. ¿Sabes? Eso que ahora que estamos aquí tan a gustito, decía yo, no estaba estoy preocupado por esto, lo que está cayendo, ¿no? La tarde y el calor. Yo creí que te referías a la prima de riesgo, porque lo más gordo que estaba cayendo es eso. Y eso me hace pensar que en el fondo, con todo el asunto este de la economía, pues no se le está prestando mucha atención al impacto que han tenido las tecnologías de la información en todo lo que está pasando, ¿no? Probablemente no se podría entender la crisis sin enmarcarla en la revolución tecnológica que venimos viviendo desde hace 30 o 40 años, ¿no? Y es la revolución de las TIC esta que estamos viendo. Y la globalización o la generalización de los instrumentos financieros que nos han llevado al desastre, que no es que las TIC hayan sido, ¿verdad?, las causantes, ¿no?, o malas de la película, realmente ha habido voluntades humanas, pero han estado en esa dinámica. Y lo digo porque, no tanto por ahora de enrollarnos aquí respecto de las causas que nos han traído, pero si las TIC han tenido que ver, y para mí no hay la menor duda en esto que ha sucedido, van a tener mucho que ver en lo que va a venir después, cuando empecemos a salir de la crisis, ¿no? Y en eso pasa, como comentaba antes César, creo recordar, ¿no?, que a veces saber que vamos a salir de la crisis, yo que soy optimista histórico, ya lo afirmo, lo que probablemente es mucho más difícil es saber cuándo, ¿no? Y a qué precio. En el ámbito, y incluso a qué precio. En el ámbito de la tecnología, esto de las predicciones, algunas son fáciles de hacer, pero sin duda mucho más difíciles el decir cuánto. Y entonces me parece muy relevante pensar en cuál es el papel que van y tienen que jugar nuestras tecnologías en la salida de la crisis, ¿no? Y por enmarcarlo en vuestras intervenciones, o sea, ahí la clave, a mi criterio, no es solo mirarnos el ombligo, ¿no? Aquí pues todos somos aquí de este mundo, un poco tequis más o menos, ¿no?, y nos encanta, pero la clave está en cómo esto se difunde al conjunto de la sociedad, cómo es asimilado por las personas y sobre todo por el tejido productivo, ¿no?
porque aunque optimistamente decía Jesús que el móvil era el 24% del PIB, que es un poco menos, porque si fuera el 24% la repera, ¿no? Ahí probablemente faltaba una comilla en la presentación, andar por el 2 y pico o el 1 y pico. El hipersector puede significar ahora mismo como el 7 o el 8% del PIB español, ¿no? En algunos países más avanzados, por así decirlo, pues puede significar un poco más, pero no mucho más. Y probablemente su capacidad de crecimiento será superar el 10 o el llegar al 12, pero no podrá ser mucho más. Sin embargo, su impacto sobre el incremento de la productividad del resto de los sectores puede ser enorme. Y en ese sentido, ya digo, para no enrollarme más, es en el que el tema de las interfaces puede jugar un papel muy importante en el proceso de asimilación. Y yo lo veo, no tanto como un proceso. Es verdad que probablemente los techies, por lo que hace es que jugamos, depuramos, extendemos, etcétera, etcétera, pero la clave está en el proceso de asimilación por el conjunto de la sociedad, y eso digo, sobre todo el tejido productivo. Y en ese sentido, me gustaría que dieras un poco una visión, ¿no? Una aproximación, digo que a cómo puede incidir en eso, ¿no? Yo me quedo con dos cosas. El primero es que, o sea, para mí la STIC, sea la antena que coloca Vodafone, sea los servicios que me ofrece Vodafone, sea el software que desarrolla un estudiante mío, sea cualquier otra cosa, son una herramienta. Y las herramientas lo que llevan haciendo desde que hay seres humanos andando por la Tierra es ampliar las capacidades multiplicar las capacidades del ser humano y multiplicarlas para lo bueno y para lo malo. Y multiplican el alcance de la codicia humana, por ejemplo, y esto pues hablando de mercados financieros y de sistemas automatizados de trading y todo un montón de cosas. O sea, el otro día leía que aprovechando que el hielo en el Polo Norte es bastante más pequeño, están aprovechando para tirar cable submarino entre Londres y Tokio, en aquello que es una operación que absolutamente de telecomunicaciones, carísima con estas inversiones. Dice, ¿para qué? Dice, pues para reducir la latencia entre Londres y entre la City de Londres y la bolsa de Tokio en 8 milésimas de segundo. Porque esas 8 milésimas de segundo permiten operar en bolsa y obtener una serie de beneficios. Y para esto también tiene unos efectos que pueden ser desastrosos. A mí me gusta de todas formas pensar que es un dicho, no sé si es de Kevin Kelly, technology wants to be free. La tecnología acostumbra a acabar llegando a la larga, con subidas y bajadas y tropezones espectaculares, a mayores transparencias y mayores libertades, y eso acostumbra a ser bueno para los humanos, con lo cual es sí, determinadas cosas de los mercados financieros no podrían funcionar sin las TIC. No podrían funcionar sin el software que desarrollamos y no podrían funcionar sin los cables, pero que a la larga, optimismo también, yo comparto esa posición, van a hacer que el mundo dentro de 100 años sea mejor que el mundo de ahora. A veces hay caídas importantes y hay que asumir la responsabilidad de todos los operadores, de todos los implicados en el proceso. Y segundo es de cómo se diluye, cómo se impone, cómo se transpone a la sociedad de estas nuevas tecnologías. Yo he comenzado mirando al pasado para poder mirar al futuro, y leía a Clay Shirky que hablaba de la revolución industrial en el Reino Unido. Y la revolución industrial en el Reino Unido es como la revolución de las TIC, te permite hacer muchas más cosas en mucho menos tiempo, y eso normalmente implica que hay menos trabajadores en la cadena de producción, que se tienen que buscar cosas que hacer, y ese buscar cosas que hacer acostumbra a tardar bastante, del orden de una generación. Y Clay Shirky se miraba, no recuerdo lo serios que son los números, pero le tengo bastante confianza, con lo cual creo que bastante. Y apuntaba a que lo que hicieron los ingleses del periodo de la Revolución Industrial fue emborracharse durante una generación. Que si tú miras los números de consumo de alcohol desde la Revolución Industrial hasta 50 años más tarde, se fueron al pub y se pusieron a beber.
porque tuvieron una crisis como la actual y con un estado del bienestar que ya les gustaría a ellos estar como estamos nosotros ahora. Y que comentaba también es de la revolución de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, con una industrialización y con una automatización de cadenas de montaje, y que también de nuevo posibilitó que realmente fuera universal lo de las 40 horas y lo de tener el día libre el sábado y el domingo, y que trabajáramos mucho menos y que hicieran falta muchos menos trabajadores. Y de nuevo estos no lo vendía, Shirky no lo ponía como se fueron al pub y se emborracharon, lo vendía como se fueron a casa, se sentaron en el sofá y encendieron la tele y comenzaron a consumir ingentes cantidades de televisión, que bueno, no voy a comparar consumir mucho alcohol con consumir mucha televisión, ya sacaréis vosotros la... ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos asumimos la tecnología y los cambios sociales a un ritmo generacional en general, y que somos lentos en digerir la tecnología. Y a mí eso me hace ser optimista, pero no a corto, a medio plazo. Porque tenemos que digerir todo esto, tenemos que digerir toda esta realidad, y tenemos que digerir cada vez más deprisa, y esto no quiere decir que nuestro cerebro no ha evolucionado de como era hace 100 o 200 o 500 años, y nuestra capacidad de asumir cambios no es mucho mayor, pero nuestra capacidad de provocar cambios sí que parece mayor, y que tenemos que aprender. Yo que trabajo en una universidad, que trabajo en el sector de la educación, quiero defender que esto se supera solo con mucha educación. Probablemente educación, yo trabajo en el sector de educación superior, y probablemente la educación que creo que es más importante es la primaria y la secundaria, que es la que nos tiene que aprender, que es la que nos tiene que enseñar a digerir el cambio y asumir el cambio. Que mientras esa educación, insisto, sobre todo no tanto la de mi libro, sino como la de unos capítulos anteriores a mi libro, son las que nos tiene que sacar de eso, y que de aquí solo salimos, pues primero va a ser mucho esfuerzo, y de asumir retos y de emprender y de movernos en modelos económicos diferentes, pero que solo salimos con el tiempo y con la digestión. Yo, por aportar lo que dices algo, también sales con la parte de educación, por supuesto, con la parte de confianza y de escuchar. Cuando lees algún dato de esto y tal, el sector TIC tiene una gran labor y un gran compromiso, pero esa confianza y ese compartir, por ejemplo, leí un dato de que solo el 92% de las transacciones que se hacen en internet son dentro del país. O sea, no estamos abriendo barreras, las TIC no nos están ayudando a abrir barreras, a romper fronteras, perdón. O sea, el mercado de internet, el que usa y compra en internet, el 92% compra en su país. Sí. Ahí todos tenemos que empujar, todos los actores que estamos en el sector, todos los operadores, administración tiene un gran papel que hacer y que está luchando contra él y tal, pero es fundamental que todos ahí colaboremos y podemos. Yo lo que sí os puedo decir es que nosotros en modo venta, cuando vamos a un cliente, cuando vamos a un usuario final, lo que vendemos es que el uso del activo, el hacer las cosas de manera diferente, el innovar, va a posibilitar que él sea mucho más rentable, mucho más sostenible, mucho más... Y te dice que sí, pero no lo va a hacer. Y eso es un tema, insisto, de confianza, de que todo el mundo, todos los intervinientes del sector TIC, todos, realmente estemos seguros que decimos, planteemos la cosa con firmeza y creemos confianza en que lo tiene que hacer, y después que nosotros seamos los primeros. Yo eso creo que es el mensaje que yo daría, insisto, porque lo vivo todos los días. O sea, nosotros vamos a muchísimas empresas, muchísimas organizaciones donde le decimos, mire, si usted hace, o sea, innovar para mí es hacer lo mismo de una manera distinta y conseguir mayores resultados. Y insisto, dicen sí, pero ahora no es el momento. Digo, sí, ahora no es el momento, ¿cuándo? Entonces, tiene que impregnarse todos los actores, toda la sociedad, de que eso es así, y todos lo decimos así, y hay que dar el primer paso y tener confianza. Por supuesto, la educación. O sea, yo coincido contigo en que al final esto, pero va porque
la educación te posibilita el saber escuchar, ponerse en el papel del otro, tal. Ya no solo el artículo aquí, sino es la persona, quien lo dice, cómo lo dice, el saber aportar, el saber construir, y eso es con lo que nosotros nos enfrentamos prácticamente todos los días. Yo puedo recuperar, o sea, de hecho, o sea, el ejemplo está en la telefonía, o sea, en la telefonía móvil, que está corriendo para hacer que sea más fácil que dejemos de pagar, o sea, Vodafone nos está facilitando cada día que dejemos de pagar en voz porque estamos utilizando otras redes. Es de, asume que se está destruyendo esa fuente de ingresos y que el mercado como mínimo en ese aspecto se va a encoger. Es de, tiras adelante, es de, pues necesito capturar más parte de la tarta, necesito ser más eficiente, pero es de, sé que me voy a quedar sin ese mercado, o sea, industrias que han pasado por ahí. Todo lo que viene ligado a propiedad intelectual, o sea, las discográficas vivían mucho mejor antes de Internet. Las discográficas vivirán un momento de concentración y de reducción, pero dentro de 10 años seguirá habiendo una discográfica que se gana muy bien la vida y un directivo aquí y un directivo allá y otro directivo allá de discográficas que se ganan muy bien la vida. Hay que espabilar. Se supone que esto en este país es algo que tenemos casi en el ADN. Y sin embargo es algo que ha cambiado total. O sea, te compras la canción que tú quieres escuchar, no te compras el álbum, o sea, no te compras y pagas €1 o 0,80, o sea, eso ha cambiado, pero como digo, nos va a tocar, o sea, nos va a tocar. ¿Alguna otra participación? Quiero hacer una pregunta, igual que hemos estado hablando sobre hacia dónde van a evolucionar la interface, hacia dónde van a evolucionar los lenguajes de programación que van a manejar esa interface. Me explico, o sea, como hay mucha tecnología y es difícil ser especialista en todas, hacia dónde vamos, nos especializamos en ActionScript, en Java, en .NET, en ninguna. Yo no enseño a programar y por lo tanto voy a defender que por un momento no estoy vendiendo mi libro. Lo que hay que aprender es ingeniería del software y modelización y a programar y las diferentes maneras de programar. Y o sea, yo ahora conozco gente que está en el trauma de es que yo he programado en ActionScript toda mi vida y ahora tengo que saltar. Si programas, tienes que pensar que dentro de 5 años, muy probablemente no estés programando en el mismo lenguaje. Y eso nos fuerza a todos, o sea, eso cuando tienes 18 años es muy fácil cambiar de uno a otro. Con 28 es más difícil, con 38 es mucho más difícil, con 48 es mucho más difícil, pero no nos va a quedar más remedio. Y no va a quedar remedio que adquirir esas capacidades, o sea, decías tú, primero de carrera te enseñan algo que en cuarto de carrera ya no sirve. Con mis estudiantes trabajan, mis estudiantes tienen un trabajo, una titulación de 4 años, invierten de 6 a 8 años en acabarla, los que no acaban rendidos por el trabajo, la familia y 10.000 millones de compromisos más. Lo que aprenden en primero, en segundo, no les sirve, ya hemos caducado. Aprender. Falta saber si son las titulaciones universitarias de 4 años las que responden a eso, yo creo que responden a parte de la pregunta, pero no toda, o formación continua a lo largo de la vida. Y mira, o sea, es que esta asignatura sí la hice hace 4 años, pero la voy a volver a hacer. O no, es que a mí la formación universitaria no me sirve de nada, es discutible, puedes opinarlo, y sí hay gente que se gana muy bien la vida sin una formación universitaria y que trabaja como informáticos, pero asumir el cambio. Ahora mismo lo comentaba esta mañana por correo. Comencé a trabajar en 2001, la gente estaba decidiendo si el grado de multimedia significaba que tenías que hacer CDs con Director, si tenías que hacer webs en Flash. El HTML vamos a dejarlo para el futuro porque es una tecnología que claramente no da para hacer Flash, que no da para hacer webs. He cambiado N veces de versión de Flash. Nuestros estudiantes pobres lo han sufrido bastante más que yo. Ahora resulta ser que cuando a mis estudiantes les digo haz esto en Flash porque así aprenderás a programar, me dicen no, pero en Flash no, por Dios que no sirve de nada. Es discutible, como decía antes, pero tienen un punto de razón importante. Alguien se queja suele tener un punto de razón, no suele ser grande. Y ahora toca JavaScript,
y aprender a programar en PHP porque es lo que hay en Facebook y en casi todas las aplicaciones, pero el Java que está muerto y del que no se habla sigue siendo un factor. Y bueno, o sea, es que COBOL todavía te ganas muy bien la vida por hora si sabes mantener las pocas aplicaciones que ocurren por COBOL, en COBOL por los bancos. O aprendes una y eres el mejor y te vuelves imprescindible, o estás dispuesto a saltar de barco a barco y de taxi a taxi a medida que van pasando. Para eso, bueno, adaptabilidad, más que formación. Ahí lo de enseñar es una cosa, pero lo que se hace es aprender. Si solo aprendes una, en cuanto esa pase por lo que sea, porque te viene otra, te quedas más obsoleto que yo que sé qué. Pues no pasa, pero si te dedicas a fabricar una tecnología para móviles, sabes seguro que en 5 años no va a ser esa tecnología. Entiendo, César, que lo que más o menos lo que estamos hablando es que pasó la época de los formatos y de los estándares y de... Pasó la época de los formatos que duran 10 años. Claro, o sea, yo de lo que intento estar más al día cada día es sobre lo que es HTML, CSS, JavaScript, y soy muy consciente de los problemas que imagino que ITT y demás entidades que establecen estándares tienen en todos los factores de la vida. Las entidades de estándares corren detrás de los desarrolladores y los desarrolladores corren detrás de los productores de contenidos y los productores de contenidos corren detrás del público en general. Y esa carrera se acelera y no da signos de frenarse, y no solo de frenarse linealmente, sino de frenarse en su exponencialidad. No se han acabado los formatos. Lo que aprendieron mis estudiantes de HTML en 2001 sigue teniendo importancia, y lo que aprendieron mis estudiantes a programar en ActionScript 1 en 2001 sigue siéndoles útil. Y aprender lo que están estudiando ahora se llama User Experience, pues lo que aprende hoy una persona, una consultora que se forma en experiencia de usuarios, no va a ser exactamente lo que haga en el mercado dentro de 10 años. Pero sí, lo que aprende le va a servir, es capa sobre capa sobre capa. Siempre es más fácil llegar a lo último, pero la edad también es un patrimonio, y la experiencia también es un patrimonio, y los formatos existentes y las tecnologías existentes también son un patrimonio, y la tecnología que has tenido desarrollando webs o programando, la experiencia es mejor que lo que aprendes en la universidad. El cambio se acelera, pero eso no quiere decir que el conocimiento que has adquirido previamente no sea un grandísimo patrimonio. Pero es una pregunta sin respuesta, de hecho. Predecir el futuro es difícil. ¿Alguna otra intervención? Me quería ir sin soltar el palabra, que ya sabes cuál es, vamos. Aprovecho, como estáis de espalda al timeline, aprovecho lo que va a ser trending topic y tiene la culpa. No sin mi móvil, ¿sabes? No digo que tenga idea, pero... No sé, me parece muy bueno. El palabra que se lo apunté a César hace una semana. ¿Qué os parece el término solo, ¿no? Del usuario de internet definido como social, local y no? ¿Qué opináis? ¿Cómo lo veis desde las dos perspectivas, ¿no? Por una forma de caracterizar la mayoría de los usuarios o la tendencia de usuario actual de acceso a internet o de consumidor de internet. Yo no te he entendido tu pregunta. El usuario típico, tendente como de internet actualmente, un palabra que lo describe, que lo venimos escuchando últimamente, es solo social, local y móvil. Al móvil se lo va a contestar, evidentemente, ¿no? Lo de social y local, es decir, la mayoría de las actividades en redes sociales es una actividad social a nivel de aplicativo. Y la preocupación es local, que lo hilo con lo que decías tú, por ejemplo, del comercio solo en tu ámbito más cercano, ¿no? ¿Veis una realidad acerca de esa palabra? Porque, bueno, no sé, por experiencia vuestra, ¿no? Sí, te puedo hablar de mi experiencia personal, o sea, no te hablo de... Aquí cada uno elige dónde quiere estar y cómo quiere estar. Uno en la parte de social, de redes sociales, de al final estás porque tienes que estar, si no estás parece que no eres nadie y tienes que decidir dónde. Cada uno busca su parte incluso de ocio, de compartir su experiencia
Entonces, esa es muy respetable, ¿no? Cada uno que comparta como si quiere salir a la calle, ¿no? Muchas veces me preguntan, la típica pregunta, ¿a ti qué te parece Internet? Digo, ¿es bueno o es malo? Son todos los que tenemos niños con él, igual que la calle, yo me crié en la calle. Entonces, tienes que saber en Internet dónde quieres estar, qué quieres ver y qué tienes que controlar. Y hay herramientas que te lo posibilitan. Entonces, las redes sociales, ¿cómo son? Pues hay gente que la usan muchísimo en todo momento, en cualquier lugar, y eso el móvil es lo que te lo posibilita. O sea, no estés quieto, comparte tu ilusión, comparte tu conocimiento, comparte lo que estás viendo con quien quiera, a la hora que quieras y tal, ¿no? Entonces, redes sociales tal, pues cada uno tiene que saber usar bien, con sentido, y vuelvo a lo que decía César, y cada uno con su educación y su control. Con lo cual, las redes sociales son buenas o malas, son buenas, hay que saberlas usar y cada uno tiene que saber usar. Local, el término no sé a qué, pero yo lo de local es, el mundo se queda sin fronteras, cada uno, el mundo cada vez más pequeño, cada vez está más integrado, cada vez necesitamos más conocer lo que hace fuera. Entonces, local, tener cada uno sus señas de identidad, sus preocupaciones, el sentirte de un sitio, el sentirte orgulloso de tal, pues eso gusta. O sea, yo que vivo en una multinacional todos los días y me gusta contar lo que hacemos en Andalucía y exportarlo, ¿no? Y contarlo al resto de Vodafone Grupo y qué estamos haciendo y compartir experiencias. Entonces, lo local es bueno porque le conoces, porque puedes sacar buenas experiencias, porque puedes exportarlas, pero que también es bueno salir al mundo porque eres capaz o tienes que ser capaz de traerte cosas a tu mundo, ¿no? Con lo cual, la misma conclusión, depende de cómo lo uses, ¿no? Como todo. Y móvil, sobre la palabra. Yo quiero apuntar una cosa, o sea, me quedé con el tweet para ponerlo en la presentación porque hace 48 horas yo no había oído nunca el término solo. O sea, todos vivimos en mundos, en nuestras taifas, y hay veces que dices, vale, sí, o sea, lo está utilizando todo el mundo, ¿no? Yo, que era el único que no lo había oído, el único de la fiesta. Y apuntaba, desafortunadamente, la Wikipedia cabe claramente en el bolsillo y sobra espacio. Eso lo primero, que confieso mi absoluto desconocimiento del término hace tan solo 48 horas. Segundo, yo creo que más que, o sea, cuando hablamos de local, yo pienso más en geolocalizado, más que en local. Que mi móvil sabe dónde estoy. Sabe mi móvil. O sea, yo ahora he activado la opción de Google Latitude, si es el servicio opt-in, porque es demasiado preocupante y alarmante como para que te lo active por defecto. Y te registra tu posición con unos fallos ocasionales bastante espectaculares. Google opina que yo soy capaz de ir de mi casa a Oviedo y volver en cuestión de 20 minutos. A veces estas cosas pasan, con una antena mal localizada, pero conocen mi vida de manera bastante espectacular. Y yo creo que es ese geolocalizado, esté donde esté, este cacharro, si estoy en una ciudad del primer mundo con buena conexión, si estoy en un municipio de más de 250 habitantes con buena conexión, sigo estando en casa porque este trasto me va a orientar igual que si estoy en Barcelona, que desconozco tanto determinados sitios de Barcelona como de Sevilla. Y que creo que esa es la gran diferencia, es que geolocalizado y que tengo el mapa de mi alrededor siempre a mano, y que ese para mí es uno de los cambios que nos permiten las redes. Incluso cuando el GPS no da, la antena del operador de móvil me triangula con bastante precisión, con el error espectacular ocasional, eso sí, y que eso significa un cambio de paradigma, que el móvil me puede decir, oye, hacen unas tapas aquí espectaculares, y que no necesito preguntárselo a Alfred ni preguntárselo a Jesús, aunque probablemente todavía me fíe más de Alfred y de Jesús que de la terminación de móvil. Alguna cosa. Lo curioso que ocurre en esto, yo, como decía antes, llevo mucho tiempo en el mundo del móvil, intentando cambiar el mundo desde el móvil. Pensar hace no mucho, 5 o 6 años, que
te podías localizar, que tú querías que te localizara, era una locura. O sea, yo me acuerdo cuando vendíamos soluciones de ubicación, de localización para flotas, para tal, nadie quería estar localizado, nadie. A mí, ¿qué me cuentas? Yo tengo que firmar un escrito, no sé qué tanto. Hoy es totalmente lo contrario. O sea, hoy es que quiero estar localizado, quiero compartir tal, dónde estoy. O sea, hemos cambiado el paradigma. O sea, entonces, el mundo está cambiando, ¿no? Y esta mañana yo tampoco lo conocía, como el de los jóvenes nativos digitales, ¿no? O sea, gracias a esos jóvenes nativos digitales, que era otra terminología que tampoco yo usaba mucho, son esos los que están cambiando al resto, los hábitos nos están pasando día a día y nos están cambiando día a día. Ya digo, hace 5 años era imposible localizar a nadie. Hoy todo el mundo queremos compartir donde estoy, en el momento donde estoy, y además disfrutar y que disfruten mi red social de donde estoy. Por no decir, en muchos casos, dar envidia. Y quizá, o sea, social, local, móvil, y dejando una huella digital enorme y continua, que probablemente, o sea, para mí es una de las cosas que me ha puesto la presentación, pero porque probablemente me plantea más oportunidades de cara al futuro, ya me sé a través de Smart Cities, ya me sé a través de cualquier cosa. Pero, o sea, a mí hay una cosa que me fascina cada vez que me bajo de un avión y voy a coger un taxi porque no sé dónde estoy y prefiero que me lleven, que es que la cola de taxis siempre está mal dimensionada. O sobran taxis de manera espectacular o faltan de manera espectacular. Y sin embargo, el aeropuerto sabe cuánta gente va a aterrizar en ese aeropuerto con una precisión notable. Si fueran poquitos, te podrías equivocar en el porcentaje de pasajeros que se baja del avión y va a coger un taxi. Pero si son lo suficientes, y el aeropuerto de Sevilla es lo suficientemente grande como para saberlo, va a ser un 60, un 70, un 80, pero es igual. Hoy va a ser el mismo porcentaje que mañana. Los que bajen y cojan el taxi. Probablemente cambien esta semana, probablemente cambien vacaciones, pero tenemos esos datos. Y sabemos cuántos taxistas hay en la cola. Y todos los taxistas de Sevilla podrían saber si es una decisión inteligente ir al aeropuerto a esperar pasaje o es la estupidez más grande del mundo porque te vas a pasar el día en la cola y no vale la pena el desplazamiento. Usuarios, seres humanos y máquinas, cuántas líneas de móvil están colocadas en un ascensor, en una máquina de vending o en cualquier otra cosa, que dejan datos continuos y que nos deberían permitir ser más eficientes y que nos deberían permitir oportunidades de negocio nuevas y que comienzan a utilizarse, pero que todavía no se explotan del todo, por poner un cuarto factor detrás de esos tres que me sorprendieron, que conocía por separado, pero que no había visto nunca juntos en la Terra. Y lo de no soy muy mal. No sé si es una intervención más. Yo no me quería ir sin hacer una pregunta a cada uno de nosotros, y además preguntas cruzadas, luego que cada uno replique lo que diga el anterior. La primera contra ti, César. Y además un poco a colación de lo que Jesús decía sobre los anchos de banda que van a ir evolucionando, las necesidades futuras, y muchas veces los operadores dicen, no, bueno, si nosotros no incrementamos las inversiones, no ponemos más ancho de banda, porque realmente la gente no demanda contenido. Realmente, ¿dónde está aquí el huevo y la gallina? ¿Qué tira de qué? ¿El ancho de banda tira de los contenidos tiran del ancho de banda? ¿Son necesarias las dos cosas simultáneamente? Ambos, de nuevo, o sea, es una rueda, pero aquí es donde, o sea, yo siento siempre una profunda simpatía por empresas como un proveedor de telecomunicaciones, del que solo te acuerdas cuando pagas la factura y cuando falla. Es decir, cuando funciona fantásticamente, nadie se acuerda de lo fantástico que es Vodafone o el operador que tenga uno contratado. Y la cuestión es que todas las ideas que tenga un desarrollador y que estén fantásticamente programadas, sin la inversión previa que han hecho Vodafone y el resto de operadoras, son imposibles. También creo que si los desarrolladores y generadores de contenidos no responden a eso y fuerzan a utilizar esas redes, las operadoras han tenido problemas para pagar despliegues de 3G hechos
que han llegado demasiado pronto. Antes veíamos el Alto, que lo pusieron a la venta en 1972, de Xerox de 1970-1980, lo inventó todo en la informática. ¿Alguna vez alguien ha tenido un ordenador Xerox? No rentabilizaron nada. Pones demasiado ancho, te gastas una millonada en poner ancho de banda y luego no están los productores de contenidos para que los ingresos por usuario suban, y toda esa inversión se queda en nada y la empresa se viene abajo con unas deudas brutales. Pero sí que creo que hay que reconocer que si no hay inversión previa en tirar cable previamente, en hacer infraestructuras inalámbricas ahora, todas las ideas que puedes tener son fantásticas y maravillosas, pero no llegan a implementarse. Es una rueda, pero creo que el primer paso lo dan los operadores de telecomunicaciones. Contradice lo que tú te mandabas. Lo traía también a colación porque se ha hecho referencia a la Agenda Digital Europea. La Agenda Digital Europea marca unos objetivos muy ambiciosos del día 2020. Se marcan unos objetivos de una disponibilidad de servicio del 100% de los ciudadanos de la Unión Europea de 30 megas y un 50% de penetración de los 100 megas. Y uno dice, bueno, y esos son unos objetivos en sí mismos, están fundamentados en que va a haber contenidos suficientes como para que esas capacidades sean necesarias. Es la propia industria de los operadores la que está promoviendo esas inversiones, porque bueno, también le puede interesar en un momento determinado una contribución por parte de las administraciones. ¿Realmente vosotros pensáis que la ciudadanía está demandando esas capacidades y que las va a demandar? Pensamos que sí, que pensamos que el sector va a demandar eso. Lo que pasa es que la sensibilidad de cómo lo pones, dónde lo pones y cuándo lo pones es lo importante. O sea, está claro que va a haber contenido, está claro que el ciudadano va cada vez a necesitar más servicios, más, pero ya no solo el ciudadano, sino las empresas, las instituciones. O sea, es verdad que se usa eso. Lo importante de la compañía en una multinacional que encima es una empresa privada que tiene que dar resultados y que tiene que mantener a los accionistas y que se debe a sus trabajadores y a tal, es cómo lo va soltando, cómo lo va desarrollando. Porque además es el árbitro que maneja no solo el fabricante de infraestructura, es también el que se pelea con las comunidades de vecinos para montar una antena. Es también el que vende esas aplicaciones, es también el que va al fabricante a decirle, oye, necesito un modem, necesito un router, necesito tal. O sea, sí, o sea, esos anchos de banda tal, van a ser usados, por supuesto. ¿Cuándo? No lo sabemos, dependerá, insisto, antes he hablado del diálogo de todos los intervinientes, de la administración que facilite ese tipo de cosas. Hay muchísimas sentidos que están arreglando, el tema del roaming, que está ahora tan de moda, ¿no? ¿Qué va a pasar con el roaming? Porque además es un sector, yo diría que es altamente intervenido. Cualquier cosa que ocurre es el sector tecnológico, los operadores, quien tiene que acudir a ello, con lo cual es también complicado manejar eso, ¿no? Tener esa sensibilidad. Por supuesto que los contenidos, las aplicaciones, si lo vemos, o sea, yo no sé cuántas aplicaciones se suben a las distintas plataformas de contenidos y de aplicaciones, muchísimas, y cuántas son las descargas, o sea, para todo. Sabemos que esa necesidad, que esa demanda va a existir. Lo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y potentes para acompasarlo, para tenerlo y que vaya todo rodado, ¿no? Cierto, o sea, también me gustaría apuntar que, o sea, si bien es cierto que no es universal y que no se cumple que aquello de si lo construyelo y ya vendrá, sí es, pero que el objetivo de la penetración bastante universal de tener 30, 50, 100 megabits en casa, que no es tan... Yo recientemente, por volver a explicar batallita, recientemente me he pasado una conexión de ADSL, aquel par de cobre que llegaba a mi casa daba 2 megabits con suerte, a una conexión de fibra que da 50 sobradamente. Automáticamente, o sea, saltar de una cosa a otra ha cambiado mis hábitos de consumo, y estaba acostumbrado a tener música en marcha aparte. O sea,
soy un buen consumidor y pago por esa música, tenerla conectada continuamente. De golpe, pues el otro día vi un festival de cine independiente muy pequeñito en Barcelona que tenía una parte virtual y podías comprarte una entrada virtual para utilizar para acceder a una determinada serie de cosas. Por debajo de 2 megabits aquello no era viable, no se podía hacer. Automáticamente por encima de 2 megabits para hacer. No todo el mundo va a pagar por esos servicios y por lo tanto no todo el mundo va a rentabilizar, pero es el modelo freemium con el que nos movemos actualmente. El 90% no pagará nunca, el 9% paga aproximadamente, o probablemente sea 80, 15 y 5, el 15% no paga, 15% que pagará aproximadamente lo que consume y un 5% de grandes consumidores que financian el 80% gratis. Y ahora es difícil no verlo, o sea, que en una casa con 2 criaturas no quieras tener a mamá, a papá y a los 2 niños consumiendo vídeo bajo demanda y exigiendo 2 megabits por cabeza. Eso ya son 8, con un poquito de margen quiere decir que necesitas 10 para una unidad familiar si estás moviéndote en un negocio, si estás moviéndote en las necesidades de una empresa o de la sociedad de la información, no puedes tener con una conexión de 6-10 megabits, quizás sea muy justo para dar servicio a tu oficina. Si no está, no puedes dar el paso. Y ahí está pues la necesidad de los operadores de invertir y de los reguladores de forzar, estimular, llámale como quieras, a las empresas privadas, cuyo objetivo, la mano comprensible, es lucrarse tanto como sea posible y darle dinero al accionista, a comportarse abriendo negocios que no son estrictamente para ellos. Necesitas la terna, pero si demonizamos a las empresas que nos dan servicios básicos, transparentes y que normalmente no vemos, también es justo de vez en cuando colgarles alguna medalla. Jesús, has introducido los otros conceptos que iban en la pregunta que te iba a hacer. Nuevos negocios, necesidad de inversión y de rentabilizar, y el papel de los operadores, ¿qué pasa con la neutralidad tecnológica? Es decir, ¿qué papel van a tener los operadores en el debate que hay ahora mismo abierto respecto a la neutralidad de las redes y la no injerencia de los operadores en el tráfico que se ficha por ellas? ¿Cuál crees que va a ser el posicionamiento de los operadores? Ahí no tengo criterio modelo para contarte cuál va a ser el posicionamiento. Eso tiene un debate ahora mismo que está encima de la mesa, que está pendiente a discutir, pero realmente yo, pues, en la situación en la que estoy, no tengo ningún argumento ni interés para que ese entorno contacte mediante información. En la parte de nuevos servicios que antes has tocado, sí que, en línea con lo que apuntaba César, sí que trabajamos en nuevos servicios, sobre todo la parte de domótica, ¿no? Hablamos de la casa y tal, ¿no? En esa parte sí hay servicios que ya se están trabajando, también incluso en Vodafone se ha creado un operador, llamémosle virtual, ¿vale? Que funciona con toda la parte de tecnología, que se llama Vodafone M2M, donde todo ese nuevo negocio, toda esa nueva proporción de servicios se va a sacar a parte. Entonces, siempre lo respondo tu pregunta, pero... Bueno, te traslado la pregunta a César para ver si tiene una idea de por dónde crees que va a evolucionar. Es un debate muy interesante. Tienes el blanco y el negro. Y probablemente ni blanco ni negro, y tienes un millón de tonos de gris y ya veremos dónde caemos. A mí, depender de que la gestión de la red caiga en manos exclusivamente privadas, me provoca pánico. Y si fuera un proveedor de servicios, pues ya sabemos que Google tiene un lobby enorme diciendo neutralidad de la red, por Dios. El señor Alierta insiste en cobrar a Google y demás proveedores de servicios por acceder al cable. Nosotros no queremos que pase, pero igual tampoco quiero una red absolutamente abierta y transparente para todos, porque me gusta pensar que cuando llamo al 112 mi llamada es la primera de la lista y que la llamada al 112 en algún momento va a pasar sobre una red de voz sobre IP, o que la voy a hacer desde el ordenador, o que la va a hacer un dispositivo, y quiero que eso tenga tráfico preferente. A partir de ahí, ni uno ni otro. Como él, tampoco tengo criterio para decir dónde
dónde está el equilibrio que toca. Probablemente habrá que ver la inversión en lobbies de las operadoras, la inversión en lobbies de Google, Facebook y compañía, y eso te coloque en el espectro y esperemos que no se equivoquen mucho. Bueno, pues lo dejamos para otro debate, para otra ocasión. Seguramente tengamos más claro. Bueno, pues César, Jesús, muchísimas gracias por vuestras intervenciones, a los asistentes, muchísimas gracias por vuestra participación y por haberos quedado hasta el final, y a la gente que está en streaming, pues nada, muchísimas gracias por habernos escuchado.